Central FM. Equilibrio. Muchas gracias por iniciar con nosotros esta semana, una semana en donde habrá mucho de qué hablar después de esta, no podemos catalogarla de otra forma más que una fallida reunión de la CELAC en México, y creo que es el tema que tenemos que tocar el día de hoy. Te saludo con el gusto de todos los días, mi queridísima Adriana Braniff, allá hasta Miami, en donde seguramente habrán existido algunas reacciones, principalmente de la disidencia cubana y venezolana que vive en esas tierras tan floridescas. ¿Cómo estás, Pedro? Te saludo así con muchísimo gusto, y claro que hay reacciones por todos lados sobre el espectáculo que se montó en México y que pues tenemos que hablar de eso, Pedro, porque esto va a tener repercusiones internacionales, sobre todo en las relaciones de México con el resto del mundo. No, definitivamente, Adriana, vimos el sábado y por supuesto lo que quedó del domingo, reacciones diversas después de una reunión que se da en México de la CELAC, en donde los activos participantes más importantes pues fueron Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro, por ahí andaba Evo Morales, aunque no representando a su pueblo, pero pues se unió al viajecito, el representante de Daniel Ortega, entre otros, el nuevo presidente del Perú, que pues bueno, ya sabemos que también se ha ido para esos lados de izquierda peruana. Vamos, muchas reacciones que se tienen que dar con un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que nuevamente llama a eliminar lo que él considera un bloqueo que lo único que bloquea es la relación principal de los Estados Unidos con Cuba, pero que hay otros mecanismos para hacer negocios con la isla, y bueno, una serie de países que lo único que acusaron fue a defenderse entre ellos mismos y a acusar a los Estados Unidos de ser el gran artífice de todas sus desgracias, querida Adriana. Pues ¿cómo viste cómo se le sale de las manos a Marcelo Ebrard, que era el coordinador ahí del evento, cuando le da la palabra a todo el mundo y cuando trata de poner la agenda que se llevaba de antemano, que era básicamente de unión? Se le sale de las manos, Pedro, y lo único que vimos fue desunión. Vimos a un Paraguay, vimos a un Uruguay que se posicionaron como la voz latinoamericana que pinta su raya y dice: estamos aquí, pero no estamos de acuerdo ni con Maduro ni con Díaz-Canel. Pintan su raya definitivamente y se ve, empiezan ahí en un dimes y direte, un pleito, echándose culpas. Así es que pues se le sale de las manos definitivamente la agenda a Marcelo Ebrard. Se habla de otras cosas. Hay un invitado especial, porque pues este grupo básicamente es entre todos los países de América, sin Estados Unidos y sin Canadá. Y se cuela por ahí un video, el invitado por video por Zoom, que es Xi Jinping, el de China, como ahora sí que el amigo de la región. ¿Cómo viste la interacción de Xi Jinping? El hecho de que se haya colado a esta reunión el presidente de China, con un breve mensaje de 3 minutos, que por cierto ha sido ya presumido por parte de la Embajada de China en México, en donde Xi Jinping pues da este respaldo, como bien lo dices, por invitación del presidente de México, en esta presidencia pro tempore de la CELAC, el presidente de China, Xi Jinping, pronuncia un discurso por video en esta cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Pero la presencia de Xi Jinping ahí, siendo la única superpotencia mundial, pues creo que habla mucho, ¿no? Sí, habla mucho. De hecho, pues no es raro que se invite a participar como vos a algunos países fuera de este grupo, pero el hecho de haberse dado las cosas así, por un lado, esta invitación por video a que muestre China su deseo de ser partícipe en el desarrollo de la región, aunado efectivamente a el tema central de la reunión, que no era ese, decía Marcelo Ebrard, pero que sí fue en la vida real, que fue arremeter contra Estados Unidos por el bloqueo, el mal llamado bloqueo, que como bien dices, no es bloqueo, sino que es un embargo económico. Por ahí se centró la reunión. Entonces fue un asunto más dramático, ¿no? Ver a China por un lado como invitado y ver cómo se arremete en contra del socio comercial de México, que era el anfitrión en esta ocasión de la reunión, pues hace de todo esto un desastre a nivel internacional en materia de geopolítica, Pedro.
Definitivamente, y yo creo que también la presencia, y hay que decirlo, de último minuto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también creo que es digna de llamar la atención, y muy al estilo de lo que hacía en su momento Fidel Castro, Adriana. Fidel Castro no confirmaba su presencia en ningún foro internacional hasta el último momento posible, hasta donde se estiraba la liga, hasta donde llegaba la raya. Ahí era cuando Fidel Castro decidía si iba o no iba, por supuesto, como parte de una estrategia que tenía el comandante de Cuba para llegar a ser la confirmación última, pero en ese momento se convertía en la novedad de la reunión. Siempre sí vino Fidel. Y en esta misma estrategia es la que usa Nicolás Maduro, junto con el presidente de México, para ser el último en confirmar. Cuando se nos avisó que volaba hacia México el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nadie sabía que así era. Yo creo que ni Marcelo sabía, porque fue el primero que agarraron en segunda base. Marcelo Ebrard estaba en el entendido de que el presidente de Venezuela no asistiría, y se dice, por lo menos eso se dice tras bambalinas, que el que fue muy insistente en la presencia del dictador venezolano fue el mismo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esto pone a Marcelo en una posición francamente incómoda, ahora que tenga que hablar con los Estados Unidos, y después de una carta que le envía el presidente Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden, porque pues esta relación bilateral se ha llevado a base de cartitas, porque no ha habido una sola reunión presencial de los dos presidentes. Ha sido a base de cartitas y mensajitos a través del teléfono descompuesto, en donde el presidente de México nuevamente le plantea al presidente de los Estados Unidos la aplicación del programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo un Futuro en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, para poder mitigar el problema migratorio que se tiene. También le vuelve a proponer al presidente Joe Biden la entrega de visas temporales, y aquí viene lo que yo no entendí, so pretexto de la necesidad que tendrá Estados Unidos para reactivar su economía en términos de mano de obra, y mitigar también la necesidad que tiene Estados Unidos de productos chinos. Entonces, le pega a China por parte de los Estados Unidos, que se ha convertido China en entre el primero y el tercer socio comercial más importante de Estados Unidos, en donde la pelea en los Estados Unidos por ser el socio comercial más importante es China, Canadá y México. Entonces, yo francamente trato de desmenuzar las decisiones de Andrés Manuel López Obrador en materia internacional, y no le encuentro un hilo conductor, por lo menos uno que sea beneficioso para las relaciones de México con el mundo, en donde México antes jugaba un papel preponderante e importante, y ahora se está convirtiendo en el hazmerreír de la comunidad internacional. Pues estoy como tú también, sin entender en qué cancha juega el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por parte de lo que comentabas de Maduro, nos enteramos que llegaba porque hizo un videíto desde su avión, que no tiene ni Obama, ahí en su avión, diciendo que ya está aterrizando. Qué manera de enterarnos que el dictador llegaba, ¿no? Él lo anuncia desde su propio avión, asomándose por la ventana diciendo ya vamos a llegar. Eso me parece un video lamentable. Eso por un lado. Por otro lado, lo que apuntas del juego de la doble cancha, me parece importante, porque sí, en una mañanera escuchábamos a Andrés Manuel decir, ¿para qué Estados Unidos está esperando? Decía, un norteamericano llega a comprar un refrigerador y tiene que esperar mucho tiempo para que se lo entreguen. ¿Por qué no hacemos nosotros los electrodomésticos en México en vez de China? Entonces, pues sí, es incongruente que por un lado se invite a China por parte de México para que sea un socio colaborador que impulse la economía latinoamericana, y por otro lado le juega sucio porque le propone a Estados Unidos que se hagan los electrodomésticos en México. ¿Por qué Made in China si pueden ser Made in Latin America? Sí, francamente está jugando una línea de dos bandas el presidente López Obrador, con China, con Estados Unidos, y el que se encuentra atrás y viendo de lejos es Rusia, que no podemos descartar también
cómo México ha estrechado sus relaciones con Rusia en el gobierno de López Obrador. Y que no se le olvide a la gente que nos ve que el presidente que comenzó a estrechar los vínculos comerciales con China en México fue Enrique Peña Nieto. Y Enrique Peña Nieto estableció lazos importantes de cooperación con China, inclusive viajó en varias ocasiones a China para estrechar los lazos con el presidente Xi Jinping. Entonces, pues nada nuevo en ese frente. Sin embargo, ahora con esta conferencia de la CELAC, México se quita la máscara y se pone el rostro de lo que realmente es un partido de izquierda, de una, no le podríamos llamar socialdemocracia porque no lo es, pero un partido de izquierda con ideas de corte marxista, que es lo que representan los gobiernos autoritarios, que invita a sentarse a la mesa en lo que solamente podría ser descrito como una reunión de Alibaba y los 40 ladrones. Sí, y no hay que dejar de comentar, Pedro, este asunto de que algunos congresistas norteamericanos responden agraviados por lo que vieron, concretamente dos congresistas, Mitchell McCall y María Elvira Salazar, que es precisamente congresista de Texas, lanzan un comunicado donde critican que se haya invitado a Maduro, a Díaz-Canel, a México en esta reunión. Ponen sobre la mesa las acusaciones que corren en contra de Maduro, precisamente en una corte federal de Nueva York. Y dicen, ¿cómo es posible? Ahora que dices Alibaba y los 40 ladrones, pues es justamente lo que están poniendo sobre la mesa. Estos congresistas que pegan el grito en el cielo por esta invitación, por esto que vieron. Joe Biden no ha dicho nada, está calladito, pero pues nada más está, como dicen por ahí, nada más milando. Otra que reaccionó de manera fuerte y certera fue esta periodista y ahora congresista cubano-estadounidense María Elvira Salazar. Hay que ver el video que le manda al presidente Andrés Manuel López Obrador de una profunda indignación, cuando lo que dice es muy cierto. Dice, si alguien le ha ayudado a Cuba, hemos sido los exiliados. Y quiero que le escuchemos rápidamente. Es una vergüenza, es una gran vergüenza para todos nosotros los cubanos americanos tener que escuchar las palabras del presidente de México. Y es una vergüenza por tres razones. Número uno, por haber invitado a Díaz-Canel, que sabemos que es un tipo puesto a dedo y que fue el que el 11 de julio le dijo a las tropas castristas que se tiraran a la calle y que estaban en combate y que le dieran palo y que le partieran la cabeza y después metieran preso a miles de cubanos, que lo único que estaban haciendo era gritando libertad, no estaban haciendo más nada. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando el presidente de México dice de que los cubanos estadounidenses tienen que pedir la reconciliación, se está hablando de nosotros, está haciendo una alusión a alguien como yo, cubana estadounidense, que soy la que representa la ciudad de Miami, el corazón del exilio cubano en los Estados Unidos, en el Congreso Federal. Nosotros los cubanos estadounidenses lo único que hacemos es ayudar a esa gente que Díaz-Canel patea y que le quita la posibilidad de ganarse la vida de una manera decente y con dignidad. ¿Por qué? Porque nosotros en esta comunidad mandamos $7,000 millones todos los años para que esa gente que Díaz-Canel está matando de hambre no se muera de ello. 7,000 millones. Así que nosotros somos los que en realidad ayudamos, mientras que Díaz-Canel los patea. Y número 3, pobrecito los hermanos mexicanos. Pobre mis hermanos mexicanos que tienen un presidente de tan poca estatura, no solamente intelectual, sino también moral, en invitar y darle toda esta reverencia a un tipo que lo único que hace es mantener a ese pueblo esclavo. Pero una cosa sí digo, que nosotros los cubanos americanos vamos a ser libres y los cubanos en Cuba van a ser libres y nosotros vamos a celebrar con ellos y nos vamos a acordar quién estuvo con nosotros y quién no estuvo. Fuerte el video de lo que dice. Es una vergüenza y lamento a mis hermanos mexicanos que tengan un presidente con tan poca estatura, no solo intelectual, sino moral. Y creo que lo que dice esta mujer tiene toda la razón y se da acuse de recibido en el Congreso de los Estados Unidos las acciones de Andrés Manuel López Obrador en contra del pueblo cubano y venezolano. Sí, qué contundente cuando dice esto va a tener repercusiones. Pues sí, todo lo que dice es realmente cierto. El bloqueo solamente está siendo perpetrado desde adentro del país. El bloqueo es del gobierno cubano hacia los cubanos y no al revés, como se está queriendo vender esta idea, Pedro.
Así es, mi querida Adriana, pues mucho que analizar y ya lo estaremos haciendo durante la semana en este espacio y como siempre te agradezco muchísimo tu presencia, por supuesto invitándoles a todos a que compartan, a que comenten y a que se suscriban. Gracias, Adriana. Gracias, Pedro. Feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana. Central FM. Equilibrio.